Muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar de mi última publicación. La última publicación es un ensayo llamado Personajes históricos de la villa de San Clemente, desde sus orígenes hasta el año 1650. En este ensayo de unas 400 páginas, lo que hacemos es un pequeño recorrido, en primer lugar, por la villa de San Clemente y su pasado, resumido en unas 35 páginas más o menos, en las cuales de modo muy sucinto recorremos todo el pasado y la historia de esta noble villa. Es una simple introducción a lo que viene después, y lo que viene después es un diccionario de personajes históricos relacionados alfabéticamente, desde la A hasta la Z. El libro concluye con algunos anexos en los cuales aportamos algunos censos de población, fundamentalmente el censo de población de 1586, Padrón de Alcabalas de 1586, y asimismo el censo de moriscos también de 1594. También se añaden algunos anexos, pero un poco más variados, por la presencia francesa en San Clemente, también la evolución poblacional de esta villa, e incluso traemos a colación lo que son 3 concejos de la villa, 3 concejos significativos en 3 épocas distintas. El libro en sí que pretende. No pretendemos un manual al uso de aquellos que son o han sido los más ilustres de San Clemente en el pasado. Son conocidos que San Clemente tiene algunos personajes muy llamativos y que han dejado su huella en el pasado, incluso de la historia de España. Quizás el más conocido de ellos sea Constantino de la Fuente. Los hay otros, aunque menos señalados, pero los hay también, sobre todo en el campo militar y también en el campo de la religión. No obstante, nosotros aquí pretendemos algo distinto, es quién ha sobresalido en el pasado en San Clemente, ya no solamente aquellos que han sobresalido por el intelecto, que han sobresalido por su nobleza, sino buscamos los que no han sacado, la cabeza del hoyo. Habría que decir que el libro tiene como protagonistas aquellos que han hecho San Clemente. ¿Qué intento decir con aquellos que han hecho San Clemente? Pues que San Clemente lo han hecho todos, y en especial antes de 1650 había unas familias o linajes que desgraciadamente han desaparecido y que apenas se han dejado una huella en el pasado de la villa, o si han dejado una huella son irreconocibles, no se les conoce lo más mínimo. Pues, para poner un ejemplo nada más, tengan en cuenta los escudos que aparecen en las fachadas de las casas de San Clemente. Desgraciadamente muchos de ellos no llegamos a conocer a qué familia representan. Y hay algunas otras que sí que hemos desentrañado, pero ha sido muy recientemente. Pero en lo que a nosotros nos interesa, incluso más que estos escudos de además, es qué familias hicieron San Clemente en el proceso que hemos llamado esa revolución del año 1500. Es cierto que conocemos san clementinos desde muy temprana época. Por supuesto que Clement Pérez de Rus, fundador de San Clemente, entra en el campo de la fantasía, de la recreación que se hace del pasado y de la historia. Es probable que tal figura existiese, pero no en el año 1098, que es cuando se intenta llevar hacia atrás la fundación de la villa, sino más que probablemente en el último tercio del siglo XIII. Así San Clemente, más allá de esos vestigios romanos que existen en todas las villas, antiguos poblamientos que también existieron, entonces buscamos la continuidad del poblamiento de este pueblo desde la época medieval, y lo intentamos situar en los últimos decenios del siglo XIII.
Es en esos momentos cuando nos aparecen ya a comienzos del siglo XIV, cuando aparecen los primeros sanclementinos, con apellidos que muchos de ellos no nos vuelven a aparecer tiempo después. Es que San Clemente prácticamente en el medievo se desconoce todo. Hay algunas pequeñas reseñas, como es algún documento escrito por el propio don Juan Manuel o los escribanos de don Juan Manuel. A comienzos del siglo XIII está el amojonamiento entre Alcaraz y Alarcón de 1318 y también el amojonamiento con Minaya, en el cual nos aparecen las primeras huellas de los sanclementinos. ¿Quiere esto que no existían antes? Por supuesto que existían antes, pero si empezamos a buscar, tanto Rus como Villa de Cantos probablemente tiene una existencia que es mucho más antigua que la de San Clemente, al igual de la que fue su aldea hasta 1537 en Bala del Rey o Bala del Rey. San Clemente empieza a nacer un poco a la historia ligada a la villa de Castillo de García Muñoz. Si hemos señalado la presencia de don Juan Manuel en los primeros documentos y acompañando a don Juan Manuel la villa de San Clemente en alguna otra ocasión, demostrando que don Juan Manuel tuvo una pausa, un día de descanso en este pequeño pueblo de La Mancha, ya desde 1332, pues luego San Clemente desaparece prácticamente de la historia. Sabemos que a mediados del siglo, en el desarrollo, las décadas centrales del siglo XIV, apenas si tenemos conocimiento ni noticia de San Clemente. Nos aparece incluso la anexión de la donación de Rus a San Clemente en 1387, pero son datos muy, muy aislados como tales. Cuando realmente aparece San Clemente para la historia ya es a comienzos del siglo XIV, y lo hace ligado, como hemos dicho, a la villa de Castillo de García Muñoz. En este caso nos aparece ligado a Castillo de García Muñoz con la familia González del Castillo. Los González del Castillo, que se ha intentado ver también cierta ligación con los Orihuela, la familia Orihuela, son los que realmente ponen a San Clemente, pues le dan un papel central en la historia y ponen a San Clemente sobre la mesa. Tanto el doctor Pedro González del Castillo, que estuvo más tiempo fuera de la zona, aunque realmente él era natural de Castillo García Muñoz, pero por su propio, al ser miembro del Consejo Real de Juan II, lógicamente paraba poco por estos lugares. De hecho, cuando vino fue pues para quedarse con Santa María del Campo Rus, con Santiago de la Torre, con Martino Viejo, aunque al final esta última adjudicación nos la quedó la familia. Pues cuando vuelves para quedarse con estas tierras y le galas el mayorazgo a los hijos que había tenido con su segunda mujer, Isabel de Porto Carrero, como tal. Pero no obstante, los González de Castillo siguen muy presentes en esta zona. El hermano del doctor Pedro González del Castillo, Hernán González del Castillo, el de la Torre Vieja, sí que intenta quizás fundar su pequeño señorío en San Clemente, pero no lo consiguió, quizás pues porque no tenía el poder político que tenía su hermano el doctor Pedro González del Castillo, y también pues porque ya coincidió en el tiempo poco después con don Juan Pacheco, maestre de Villena. Ambos hermanos sufrieron el infortunio de quien era su principal sostén o apoyo, en este caso el condestable don Álvaro de Luna. Cuando don Álvaro de Luna es ejecutado, los González Castillo pues se le cortan un poco las alas de sus propias ambiciones. No obstante, sí que los González Castillo tenían aquí una fuerte presencia en la zona, tanto el doctor Pedro González Castillo que hemos referido, Santa María del Campo, como su hermano el corregidor de Ávila, Hernán González Castillo de la Torre Vieja, pero también otros miembros de la familia, como es el hijo bastardo del doctor Pedro González del Castillo, que dará lugar a los alaecones de Sisante con el tiempo, o a quien tenemos por lo que es el hijo pequeño del doctor Pedro González del Castillo, Pedro del Castillo se llama como tal, que en este caso tiene hacienda en San Clemente, pero la acaba vendiendo con el tiempo. Bueno, ya encontramos aquí sobre todo como los González Castillo
una familia de Castillo de García y Muñoz pues instalan y tiene su presencia en San Clemente. ¿Cuál es la incidencia luego de realmente la influencia de los Castillo de García y Muñoz de San Clemente? Pues esta influencia es muchísimo más clara a partir de 1445, cuando don Juan Pacheco otorga el villazgo a la villa de San Clemente. En un principio los sanclementinos con don Juan Pacheco actuaron un poco como los santamadreños con el doctor Pedro González del Castillo, y es imponiéndole ciertas condiciones a la sujeción señorial que intentaba imponer sobre la villa de San Clemente. De hecho, la constitución que se dota a la villa en 1445 para elección de oficios será una constitución que viva en el tiempo hasta 1537. Es una constitución que concederá los oficios concejiles a las familias que pagan tributo en el pueblo, excluyendo expresamente los hidalgos, es decir, a los pechados, pero dentro de los que pechan también a lo que se llama los postrados. Los postrados son aquellos que tienen un nivel de renta un poco alto y que por tanto excluyen del grupo a aquellos otros que por su indigencia o por sus propiedades que son pequeñas no alcanzan a tener la riqueza para garantizar el acceso a los oficios públicos como tales. Bien, aunque San Clemente intentó obtener esta autonomía, y no cabe duda que esta base legal de 1445 sería de gran importancia en el futuro, no obstante, lo que vemos es que pasados los años San Clemente casi, a pesar de tener el título de villa, se convierte en una aldea de la fortaleza de Castillo de García y Muñoz. Poco a poco empieza sobre esta aldea de 130 familias campesinas, comienzan a llegar otras familias que son muy ligadas al Marqués de Villena. Estas familias ligadas al Marqués de Villena, en primer lugar, son algunos criados del Marqués de Villena, como familias nobiliarias que lógicamente vienen de otras tierras, pero sobre todo llegan del Castillo de García y Muñoz dos familias fundamentales para el desarrollo de la vida de San Clemente. Son familias en las que se acusará de ascendencia judía, y estas familias son los Orihuela, con Pedro Sánchez de Orihuela, que llega en 1455, y los Rodríguez. Los Rodríguez es otra familia que llega junto con Pedro Sánchez de Orihuela, y pues son sus cuñados, son familia de su mujer, para entendernos. ¿Qué ocurre? Pues que estos Rodríguez quizás tienen un poco más de ambiciones o más movilidad, y se acaban moviendo entre San Clemente, Castillo García y Muñoz, Cellín, incluso es posible que alguna relación mantengan con Alcaraz, aunque no lo hemos podido demostrar hasta el momento. Esto saca a una sociedad rural y campesina como la San Clementina, la saca de su aislamiento y la introduce en el mundo de la política más estatal, más nacional, más del reino, que de los términos de entonces. Si ya los González de Castillo habían sacado algo del aislamiento de San Clemente, ahora es cuando San Clemente es plenamente subsidiaria de Castillo de García y Muñoz. Si bien es cierto que aparece muy apagada, pues Castillo tiene una pujanza tremenda, mientras que San Clemente, aunque no cabe duda que recibió nuevas familias, la peste de 1467, hemos de imaginar, y luego a posterior guerra del Marquesado que hubo, hizo que su desarrollo no fuese tan brutal, y pues llegaría a final de siglo con 190, 200 familias como mucho. De 130 familias que de 1445. Esto es un escaso desarrollo demográfico. De 130 familias de 1445 a 190 de finales del siglo XV, como comprenderán ustedes, no es un gran desarrollo poblacional ni económico para que la villa adquiriese cierta significancia. Pero bueno, no cabe duda que al menos los pachecos sí que sacaron de su aislamiento a la villa San Clementina. Esto se tradujo en todo, en que los Orihuela es una familia que viene a romper lo que es la mentalidad tradicional campesina. Pedro Sánchez de Orihuela tiene 10 hijos, y su hijo mayor tendrá otros 10 hijos a su vez, hasta tal punto de que empiezan a impregnar con su sangre que es judía para sus opositores y labradores cristianos viejos, a impregnar toda la vecindad san clementina. De hecho, en 1506
tendrán hasta dificultad algunos testigos para la Inquisición para encontrar testigos que no tengan alguna gota de sangre judía. Esto es exagerado, pero tampoco hay que menospreciarlo tampoco. Sencillamente hay una familia de Castillo que se supone es una aldea rural, campesina, y no se ve bien con buenos ojos, y por el mismo número de hijos y por su misma presencia con enlaces familiares, al final acaba pues mezclándose con el resto de la población que tenía San Clemente entonces, y para bien o para mal, pues las propias diferencias que hay políticas del momento, sociales, de riqueza, pues esta mezcolanza, lejos de ser integradora con el tiempo, lo que dará lugar será al desprecio a aquellos que llevan la sangre judía como tal, o se utilizará teoretizadamente para excluir a ciertas personas de lo que es la dirección política de la villa. Bueno, pues San Clemente sigue avanzando, pero con nuevas familias como los Orihuela, y esta alma que se va convirtiendo, como os he dicho alguna vez, es un alma dual, que son dos San Clementes distintos, el que empezó de Castilla y Muñoz, que tiene sus raíces en los labradores que trabajaban la tierra, estalla directamente en la guerra del Marquesado contra el Marqués de Villena de 1476 a 1480. ¿Qué ocurre entonces? Curiosamente, para que nos hagamos una idea, no es una guerra civil lo que ocurre en San Clemente como tal, aunque sí lo es. ¿Qué quiere decir? Que no nace de la base esas diferencias y esos odios entre los pueblos sanclementinos, sino que justamente es el partido de los almagrados o que siguen a Isabel la Católica. Lo dirige alguien que no es de San Clemente, es un santamareño, uno de Santa María del Campo, que acaba de llegar a la villa, que es Juan López Rosillo, mientras que en torno a los defensores del Marqués de Villena sí que está más definido esa parte de la población que acaba de llegar desde Castillo de García Muñoz. López Rodríguez y Juan González de Orihuela tomarán las riendas del partido favorable al Marqués de Villena. Hay que leer un poco los documentos que son inquisitorios para darse cuenta de las diferencias que hay en estos momentos. Son unas diferencias tales que realmente los odios están a flor de piel y aflorarán sobre todo cuando se establezca la Inquisición desde muy temprano, ya en las dos últimas décadas del siglo XV. Por lo demás, pero bueno, se intentó salvar un poquillo estas diferencias vecinales que había, que se mostraban como diferencia de religión o odios de religión, con la guerra de Granada, que lo que hizo fue un poco integrar a toda la sociedad en una misma causa, que la reconquista, aunque esta palabra parece que no está bien vista hoy, que era lo que quedaba de la reconquista de España en aquella época. Pero olvidóse un poco la década de los 90 estas diferencias, hasta que empezaron a llegar pues nuevos pobladores atraídos por la pujanza que empezaba a adquirir San Clemente, pero también es cierto porque mucha gente que ha hecho la guerra de Granada, la vuelta estaba un poco desarraigada y empezó a establecerse en pueblos de la Mancha. También se ha establecido en San Clemente alguna familia como los Castillo. Los Castillo ya tenían presencia en San Clemente. De hecho, el alcaide de Alarcón, Hernando del Castillo, pues era dueño de Padrona como tal y luchó por la jurisdicción de tal que se la negó el Consejo de San Clemente. Su hijo Alonso del Castillo, que se instala en San Clemente junto a su esposa y sus hijos, que algunos han nacido, otros nacerán ahora después. Ellos y la familia Castillo intentará la integración de San Clemente con la fundación de un convento franciscano. Y parece que incluso hay unos años, a comienzos de la década de 1500, en los que hay un sentimiento común de pertenencia al mismo pueblo sin diferencias algunas. Es el franciscanismo lo que da esa unidad al pueblo, el hecho de estar levantando una iglesia y un monasterio por los propios sanclementinos con sus limosnas o con los repartimientos de contribuciones entre los mismos. Por un momento parece que las diferencias se han acabado, pero no obstante, la misma construcción del convento, como siempre, empiezan con las envidias. Una construcción que está pensada para la mayor gloria de Dios, al final algunos la conciben para la mayor gloria de los hombres también. ¿Qué ocurre? Pues que las familias quieren tener
su sitio, su capilla de enterramiento en el convento de Nuestra Señora de Gracia, el convento franciscano. Quien tiene su capilla, y de aquí vienen las primeras diferencias con los Castillo, con Alonso del Castillo, que es el patronazgo. Pero también hay otro tipo de diferencias que se esconden también. San Clemente pasa eso, en el quinquenio negro de 1504 a 1508 lo ha levantado todo el mundo, gente común, gente noble y gente rica, labradores ricos. Todos han pasado las penalidades y estos han ayudado a levantar la villa. Es entonces cuando, pasado inicios de la década de 1513, de nuevo las diferencias empiezan a nacer. Nacen pues porque los hidalgos empiezan a exigir su participación en la vida política de San Clemente. Pero también nacen las diferencias porque la gente del común también pide su participación en los ayuntamientos. Es curioso que un ayuntamiento como el de 1513 hay gente de baja condición participando en los oficios concejiles, sin duda saltándose un poco la Constitución de 1445 que reducía el monopolio de la dirección política de la villa a 60 o 70 familias no más. Es entonces cuando estas disputas empiezan a arreglarse de un modo bastante violento, como siempre se han arreglado en toda la historia. Se hace uso de la Inquisición para los primeros procesos inquisitoriales en el 1513, incluso con algún quemado ya, un tal Pechuga, que se dice pues, judaizante. Pero lo peor viene en el año 1516-1517. Y entonces se ataca directamente lo que son uno de los sostenes de la República San Clementina, la República Pecha, de la República entiende así como res pública, bien común. Esa constitución política estaba apoyada por dos familias principales, los Orihuela y los Sánchez de los Herrados. Los Sánchez de los Herrados tenían ascendencia segoviana, pero se habían instalado primero en Santiago de la Torre y de allí habían dado el salto a San Clemente. Llega un momento en que los Sánchez de los Herreros empiezan a vislumbrar otro tipo de ambiciones para la familia. Ellos no son tontos, están viendo ciertas familias enriquecidas y nobiliarias de San Clemente y buscarán para sus hijas e hijos el apoyo de estas familias con vistas al control absoluto del poder político. Los Orihuela, mientras tanto, quizás se mantienen más aislados. Su propia sangre judaizante les hacen cierta marginación del poder político en San Clemente. Contra ellos van todas las andanadas de las persecuciones inquisitoriales de 1516, especialmente contra lo que es el alma mater o quizás el cerebro gris de la familia, Luis Sánchez de Orihuela. Luis Sánchez de Orihuela, que es un hombre que viene de antaño, que no está impregnado de los intereses de la tierra, aunque posee tierras, que cree que cada uno es hijo de sus dichos y sus hechos, y que si él ha triunfado en la vida es con su propio sacrificio personal, pues empieza a criticar ciertas cosas que no cabe duda que chocan con la misma mentalidad que se está instalando en el pueblo y con la propia iglesia, incluso con aquellos sectores más progresistas que hay de la iglesia, lo de progresistas entre comillas, es una palabra actual. Así él empieza a decir que no tiene que no tiene ningún sentido que haya gente menesterosa que esté pidiendo por las calles en nombre de Dios, que lo que tiene que hacer es trabajar y que con el trabajo, pues con eso deben salir adelante. En el fondo, lo que dice Luis Sánchez de Orihuela ni siquiera está en contra de lo que dice el mensaje del franciscanismo. Eiximenis, por ejemplo, decía lo mismo, que se debía dar limosna a los pobres pero no a los vagos. Pues Luis Sánchez de Orihuela ve que ya en una sociedad tan compleja como está haciendo la sociedad san clementina, está cuadruplicando su población. Hay gente que vive de la picardía y que hay gente que vive sin trabajar, unos pues son ricos y otros porque son suficientemente astutos para no emplear las manos ni mancharse las manos con el trabajo. Pero también critica otras cosas. San Clemente a comienzos del siglo había sido una sociedad muy anárquica religiosamente, en el que cabía todo tipo de opinión religiosa. Y Luis Sánchez de Orihuela lo que no veía con muy buenos ojos es cómo la Iglesia estaba atendiendo del mensaje primitivo evangélico, estaba atendiendo a un lenguaje más teatral, que acompañado de ciertos ritos, ciertos actos y ciertas ceremonias religiosas. Él decía que
que esto lo único que pretendía es colorear el mundo, una coloreación del mundo que pretendía engañar a la gente, que las cosas eran más simples. Pues bien, Luis Sánchez de Orihuela marca una inflexión ya en San Clemente definitivamente. Es verdad que luego la República y la Constitución de 1445, la República Pecha de la Constitución de 1445, avanzará mucho, continuará mucho más en el tiempo. Pero lo que es, cuando Luis Sánchez de Orihuela es quemado en San Clemente en el año 1517, es el fracaso de toda una sociedad, es el fracaso de un entendimiento de toda una sociedad. Eh, con el tiempo, muchos años después, en 1587, se estudia que Luis Sánchez de Orihuela había sido quemado por el judaizante. La familia lo negaba absolutamente, incluso muchos vecinos decían que Luis Sánchez de Orihuela había sido víctima de los odios, las envidias y las rencillas que había entre las propias familias de San Clemente. Pero más allá de esta visión personal, Luis Sánchez de Orihuela pensamos que es quemado porque no deja de tener sentido la República fecha de San Clemente en la Constitución de 1445. Lo que se pretendía entonces es que 70 familias controlasen la villa, que algo aceptado por todo San Clemente, pues se habían creado incluso procuradores síndicos para la defensa de los intereses populares. No tiene sentido cuando la villa pasa de 200 familias a 800 familias. 60 familias podían otorgarse la representación de esas 200. E incluso en lo que es típico de estos casos, había unos bandos capaces de integrar a esas 140 familias excluidas. Pero cuando se pasa ya a 800 familias son demasiadas familias, son 720 familias excluidas. La República Pecha de 1445 no tiene ningún sentido. O se es aristocrática o se es más democrática y participativa. Por eso tienen lugar las comunidades de Castilla en San Clemente. En realidad cada villa, cada pueblo de España, cada ciudad tiene sus propias comunidades y San Clemente tuvo las suyas también. A la altura de octubre de 1520, la visión que había de transacción en las comunidades revienta completamente y hay el vulgo, el común, se hace con el poder en San Clemente durante 2 o 3 meses. ¿Qué significa esto? Que se expulsa a los ricos, la Constitución pechada de 1445 deja de tener sentido y se forma un nuevo Consejo de Gobierno que está formado por 12 miembros bajo la autoridad de un capitán. Es un movimiento que desgraciadamente nos faltan documentos, pero pensamos que se mueve dentro de la tradición milenarista. El hecho de que sean 12 los oficios concejiles, enseguida nos trae a la memoria lo que es los 12 apóstoles. Bajo un capitán es bajo la figura de un Cristo como tal. No sabemos qué profundidad tuvo realmente este movimiento milenarista y imaginamos que estaría también pues impregnado del pragmatismo del momento y de las diferencias del momento también, pero no cabe duda que se abogó por lo que podemos decir en términos actuales más democráticos, en términos más antiguos más igualitarios, ¿no? Un lenguaje igualitario que lo daba la propia Biblia. Todos somos hijos de Dios o todos somos iguales ante Dios, que es el lenguaje igualitario que han tenido otros movimientos en toda Europa. Es la Biblia la que es el lenguaje común y la que da los lenguajes más revolucionarios y los lenguajes un poco más elitistas como tales, pero siempre bajo el lenguaje común que tenía la gente en aquella época, que no era otro lenguaje, nos guste o no nos guste, que el lenguaje de la Biblia y el lenguaje del cristianismo, de los evangelios que había en aquellos tiempos. Las comunidades se derrotaron, hubo intentos de transacción durante 10-15 años, pero no se consiguió. Al final, la Constitución de 1445, que es una constitución que si no lo hemos dicho lo decimos ahora, vino ratificada por lo que es la consecución del Realengo de 1476, eso se vino abajo completamente, se vino abajo y en 1537 los hidalgos tienen acceso ya a los oficios concejiles, cuando ya vemos que familias que hasta entonces habían estado excluidas del poder político, pues ahora empiezan a tener más importancia, Castillos, Pacheco, los Ortega, en fin, Villamediana, es un sinfín de familias, pero lo que significa es que tanto en 1537 como 6 años después, cuando se venden las primeras regidurías perpetuas, es que San Clemente acaba aristocratizándose. Se acaba aristocratizando ya en una dirección que no tiene vuelta atrás.
¿Qué ocurre también? Que tampoco las cosas fueron tan simples. Aún así, en las décadas centrales de 1560, 1570, 1580, San Clemente todavía adopta la forma de una policefalia. Policefalia en el sentido que hay muchas familias que tienen participación en el gobierno político de la ciudad, de la villa, perdón. Esto incluso da lugar a fuertes enfrentamientos por el control del gobierno concejil a comienzos del siglo XVII, en la primera década de 1610. Pero no obstante, la tendencia de San Clemente ya es hacia la aristocratización como tal. Poco a poco las familias se van cerrando y se van cerrando en el sentido que son muy pocas las que van teniendo acceso al poder político. Y hay políticas que hay familias que van desapareciendo o sencillamente integrando su apellido entre las familias. Ponemos un caso muy concreto. Al final los que triunfan son los Ortega, los Pacheco, y en menor medida los Serranos, porque acaban yéndose hacia Madrid, hacia la integración en la política de la realeza y los consejos reales de los Austrias. Pero hay otras familias que habían tenido mucha presencia a comienzo de siglo y que acaban digamos, menguando. Los Rosillos siguen presentes, pero cada vez menos. Ya pues, el apellido continúa más desde el punto de vista de como segundo apellido por la madre, aunque luego ocupe el primero, pero la descendencia materna que la descendencia paterna como tal. Eh, Hay familias como los Ojeda, que son muy importantes al comienzo del siglo, los Monteagudo, que luego prácticamente desaparecen llegado o acaban integrándose su fortuna a otras familias. Los Ojeda, su riqueza acaba en manos de los llanos. Los Monteagudo, con el tiempo, bueno, tras un impasse que acaba con la familia García, que es una familia muy importante, a pesar del apellido es muy común, pues lo que es la riqueza de los Monteagudo acaba en los Ortega. Ya son Ortegas y Pachecos los que acaban dominando el mundo en San Clemente. Otras familias menores, los Aro, en fin, que también tienen su fama, pero que no digan de esa significación política que tienen los Pacheco o los Ortega. Los Castillo, camaleónicamente renunciando al apellido, acaban integrando la familia Pacheco. Y luego hay pues un sinfín, otras familias que van a ir sorteando lo que es pues la situación que hay de indecisión durante unas épocas, lo que quizá la más llamativa sean los Padrona. Los Padrona es una familia rica que se va vendiendo al mejor postor, pero es capaz de mantener el apellido y mantener la riqueza hasta el siglo XVII como tal, incluso hasta el XVIII. Pero no, siempre tiene un papel subalterno, segundón, aun siendo muy importante, un papel segundón frente a otras familias. Y sí es cierto que hay algo que se valora en San Clemente, desde que la gobernación del marquesado de Villena a mediados del siglo XVI intenta establecer su capital en San Clemente y luego desde que a comienzos del siglo XVI, desde 1586, pero con el desarrollo en el siglo XVII, se establece el corregimiento de las 17 villas, hay una serie de avispados, gente avispada que intenta hacer su ascenso social del ejercicio de oficios públicos, fundamentalmente escribanos, pero también otros como alguaciles. Hay familias como los Rodríguez que vuelven de nuevo a la palestra, aunque en este caso llegados de Allín, o los Astudillo, o también quizás, aunque tiene más importancia en 1640, los Sevillano. Son familias que del ejercicio del oficio público hacen su provecho y beneficio propio y que llegan a destacar en el pueblo con mucha influencia y poder en lo que es en la primera mitad del siglo XVII. No obstante, la crisis de 1640 acaba arrastrando a todas estas familias para que de ellos no quede absolutamente nada o muy poco con el tiempo. Mientras tanto, pues pasada la segunda mitad del siglo XVII, al final las familias que viven pues son muy pocas. Los Pacheco, que desde su hacienda en Perona, que sean fundamentales, los Ortega, que cederán su apellido y su hacienda a los marqueses de Valdeguerra, como tal, con los que acaban integrados familiarmente. Y luego hay otra familia que son los Piquinotti, que llaman en San Clemente, que serían los marqueses de Villaleal. Esta es la familia que ha mantenido la sangre de los Orihuela, aquellos que vienen de Castillo de García Muñoz en 1455.
pero es tal el odio y el recuerdo de la memoria colectiva que tiene el pueblo de su sangre infecta judaizante, que todavía a medio siglo XVII se le recuerda que tiene sangre judía. Tendrán que abandonar el pueblo. Su palacio, como está que viven los sanclementinos, los piquirroti que llaman ellos, la nariz rota, para denunciar su ascendencia judía, que vive sobre el apellido Piquinotti de grandes bancarios genoveses que, que es el que se ha apoderado de la familia, pues su palacio estará destruido y en ruinas, tal como aparece hoy. De hecho, la historia de San Clemente quizás yo la simplificaría con dos imágenes, o dos imágenes paralelas. La primera imagen es el palacio del Marqués de Valdeguerrero, que está ahí ostentoso y destacando sobre toda la villa, igual que el Palacio de los Soma. Por contra, están las ruinas, que solo queda la fachada, no queda más, la portada del Palacio de los Piquinotti. Los Valdeguerreros son los Ortega, que han triunfado. El Palacio de los Soma son los Haro y los Soma, que han triunfado también con el tiempo. Mientras que el palacio destruido que es de la puerta de los Piquinotti son los antiguos Orihuela. Unos Orihuela que intentaron cambiar por el apellido Teba, primero o después, intentaron esconder el apellido de Teba en Galindo. La gente los siguió identificando como tales y al final tuvieron que buscarse la vida fuera del pueblo, porque de hecho prácticamente estuvieron excluidos del pueblo como tales. Esa es la primera imagen. La segunda imagen que quisiera con la que se quedasen los lectores del libro es dos iglesias, la iglesia de Santiago y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y la iglesia de los frailes. La iglesia de Santiago es la iglesia aristocrática, es la iglesia actual de San Clemente, pues en la que se celebran las novenas de Rus, en la que se toca del himno de España cuando van las vírgenes, en las que los sanclementinos van engalanados con sus mejores galas y todos con sus mejores trajes domingos y las fiestas, y es donde están las grandes capillas de las grandes familias, de los Pacheco, de los Pallarés, incluso los Rosillos, se puede decir así, de los que no se acuerda nadie, pero ahí están, porque en el fondo lo que ha quedado en esa iglesia no es el recuerdo de las viejas familias, es el deseo de figurar socialmente de las personas como tales. De hecho, yo creo que a la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, entre otras cosas, la gente va a los oficios religiosos, pero también es el lugar de celebración de los grandes eventos sociales de San Clemente. Luego está el mundo opuesto. El mundo opuesto de San Clemente es Nuestra Señora de Gracia. Es el convento que se está hundiendo, el convento del que se ha prometido que hay mucho dinero por la Diputación, pero que todavía no se ha visto ni una peseta. Ojalá me equivoque. Pero sobre todo su iglesia, esa iglesia que está semienterrada, esa iglesia que es más anodina, esa iglesia que ha permanecido cerrada durante muchísimo tiempo y esa iglesia a la que acude San Clemente cuando realmente se le pide que acuda en ayuda para salvar al pueblo o que las cosas están difíciles. Es la iglesia más querida por el pueblo. Es la iglesia a la que va todo el mundo cuando desde la sencillez se celebran los actos y las ceremonias. Es la iglesia que reúne todo el mundo cuando se busca el empaque y lo que es el decoro social y el oropel y el ornamento. Es lo que decía Luis Sánchez de Orihuela, es no debemos colorear el mundo, no coloremos el mundo. Pues algo similar a todo esto. San Clemente se mueve entre lo que son sus grandes linajes, batallas, guerreros, santos y gente religiosa y lo que es la realidad de un pueblo levantado por gente muy, muy común y que algunos han sido bastante significativos también en la historia. Son dos modelos de los palacios del siglo XVII barrocos y de las casas renacimientos que están olvidadas. Es el otro mundo, el de las grandes iglesias como la de Santiago, con esas iglesias tipo salón que planteó Van del Budia que se iba a comer todo el pueblo y tuvieron que recortar hasta los de San Clemente, pues se comía la plaza, y esa iglesia abandonada en un rincón que la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Son dos mundos completamente diferentes, son dos almas con las que el San Clemente ha luchado toda su vida y seguirá luchando muchísimo tiempo más, pero es la que marca la historia de San Clemente. El libro es una presentación a eso, a conocer el alma dual de San Clemente, que en algún momento es un alma común, y es
una invitación a conocer los hombres y mujeres que hicieron posible el San Clemente actual. No sé la trascendencia que tendrá el libro. Yo sé que de momento está llegando a muchas familias de San Clemente y me alegro, y otras que no son de San Clemente. Es un libro que con el tiempo quizás lo desarrolle mucho más y tenga la forma de, no lo sé, si un libro digital con muchísimas más entradas según vaya sabiendo más de San Clemente. Pero es un libro también que yo creo que es válido para la historia de San Clemente, pero es válido para la historia de España, porque demuestra la propia evolución de la historia de España entre los siglos XVI y XVII. La evolución y decadencia de España, pero también la naturaleza de la sociedad española, una naturaleza en la cual padece de cierta voracidad por eliminar a los enemigos, eliminar al opuesto y al contrario, que es lo que ha definido toda la historia de España. Así que mucha suerte y el libro está ahí para quien lo desee y lo quiera echarle un vistazo. Poco más. Me despido de ustedes. Muchas gracias.